comunicación interpersonal, haciendo uso de la técnica que consiste en un grupo de personas determinados, invitados especiales que llevan el nombre de panelistas y a tratar de un tema en especial. En el panel los invitados son personas que tienen el conocimiento, que conocen de ese tema a profundidad. A diferencia, como vemos, de la técnica anterior, una técnica anterior pasada, que es la mesa redonda, tienen similitud. Lo único que en la mesa redonda conocen el tema por encima, solo lo saben del tema, no tanto a profundidad, no son expertos en la materia. ¿Qué técnica les gusta? El panel. En cambio, en esto tenemos los panelistas y ellos sí son expertos en el tema. A continuación voy a presentar nuestros panelistas del día de hoy. Tenemos a la licenciada Pamela, tenemos a la licenciada Marlene. Pienso yo, para ustedes y los demás grupos que vienen, traten de ahorrar tiempo en la introducción, en la presentación, preséntenlo rápido, introduzcan rápido el tema, no expliquen la técnica, porque ustedes ya lo saben y yo ya lo sé, entonces para que avancen. A la licenciada Clarisa, aquí a la licenciada Isa, a la licenciada Evelyn, al licenciado Ronald y a la licenciada Elsa. Bueno, el tema, como les había dicho, es la comunicación interpersonal y tenemos un objetivo planteado para lograr esta técnica. El objetivo es conocer a profundidad la comunicación interpersonal auxiliándonos de la técnica del panel. Bueno, la comunicación interpersonal es aquella comunicación que se da entre dos personas o un grupo determinado. La licenciada Pamela explicará sobre eso. Buenos días, compañeros. La comunicación interpersonal es la mayoría de todas las acciones que nosotros realizamos a diario. También la comunicación interpersonal no solo se puede dar cara a cara, frente a frente. También la comunicación personal es cuando el emisor, hay una fuente entre emisor y receptor, el que envía el mensaje y el que lo recibe. También en la comunicación interpersonal hay 5 características. Las características son las siguientes. La diádica, porque esta característica se da entre dos personas. Esta característica se puede llamar, es la más importante, la más personal. Podemos dar, por ejemplo, como entre una pareja, entre una conversación entre una mamá y un hijo, porque solo ellos dos pueden saber. La espontánea es una comunicación que nosotros no la planteamos. Se da, por ejemplo, cuando nosotros andamos en algún lugar, nos encontramos un amigo, nosotros cuando salimos de nuestros hogares no tenemos planeado que nos vamos a encontrar a un amigo. Entonces, por eso se llama espontánea, porque es algo que no planeamos. También está la variable, porque dice que esta característica es afectada por factores internos a las personas, quienes llegan a cambiar sus pensamientos. Cuando el emisor transmite el mensaje, el emisor no sabe cómo el receptor va a recibir el mensaje, no sabe cómo lo va a tomar, si se puede molestar o se puede alegrar. Esta característica ya es individual, porque ya solo nosotros la sabemos cómo nos sentimos, ya es individual. Tanto aspectos como no verbales, como nos había mencionado la licenciada anteriormente, que la comunicación no verbal esa se transmite por gestos, como nos acaban de informar nuestros compañeros anteriores. No solo la comunicación se puede dar verbalmente, solo por estar comunicándonos nosotros así, sino que por gestos también. Y la dinámica, porque esta también es un intercambio continuo, ya donde podemos participar todos. Nosotros somos los emisores y ustedes son los receptores. Entonces, al final de nuestra técnica, ustedes nos pueden hacer consulta. Entonces, ya se da esta característica dinámica porque estamos transmitiendo el mensaje. También hay niveles de interacción, que es el simétrico y el complementario. Eso nos explicará nuestra licenciada Marta. Tengan muy buenos días. Dentro de la comunicación interpersonal tenemos dos niveles que son primordiales. Tenemos el nivel simétrico. Simétrica es la relación basada en la igualdad. Esto ocurre entre todas las personas de igual rango, grupo
o condición física o intelectual. Aquí los participantes se tratan como iguales, reflejando abierta y mutuamente su conducta. En específico, entendemos como interacción simétrica llegar a convivir fácil y cómodamente con otro. Implica abrirse, expresarse y compartir. La comunicación, la interacción simétrica, podemos tener un ejemplo de una madre y un hijo. Nos podemos abrir, podemos confiar en aquella persona, podemos expresarnos de una forma confiable y podemos compartir lo que nosotros sentimos. Como todos sabemos que cualquier cosa se deteriora, así es la interacción simétrica. La interacción simétrica, lo principal es estar frente a frente con la persona. De esta forma se realiza esta interacción. Si nosotros no estamos frente a frente con aquella persona, se deteriora y va perdiendo su calidad y vamos perdiendo el contacto con aquella persona. Un ejemplo es entre dos familiares. Esos dos familiares se cambian de país o de ciudad y ellos ya no están presentes, ya no tienen esa interacción simétrica. Entonces ahí ya es la falta de la presencia de esa persona. La otra interacción es la interacción complementaria. La interacción complementaria está basada en la diferencia de los participantes. ¿Qué queremos decir? Que un participante se cree superior al otro, es reservado y solo él quiere, no es como en la simétrica, que en la simétrica estamos por igual. Y en la complementaria ya es algo superior, como en los tiempos de antes, maestro-alumno. Si hemos escuchado lo anterior, que el maestro tenía superioridad al alumno. El maestro estaba en una tarima y el alumno estaba al otro lado. El alumno no se podía comparar con el maestro, pero hoy en día no es así. Hoy en día hay una igualdad. También otro ejemplo que podemos citar entre la interacción complementaria es entre patrones y subordinados. Los patrones son superiores a sus empleados. Para buscar un establecimiento adecuado para poder realizar estos niveles de interacción, se nos hace más fácil a nosotros buscar un establecimiento entre la interacción simétrica. ¿Por qué? Porque hay más confianza, conocemos más a aquella persona, tenemos un grado de confianza muy avanzado. En cambio, en la complementaria no, porque hay superioridad y uno quiere este lugar, el otro no quiere. Entonces es más fácil buscar un establecimiento en la simétrica que en la complementaria. La finalidad que tiene la comunicación interpersonal se basa en satisfacer mutuamente las expectativas. Y para nosotros tener una comunicación interpersonal tenemos que tener 4 requisitos. El primer requisito es saber escuchar, deber compartir, querer comprometernos y interactuar recíprocamente, interactuar mutuamente entre las personas que están haciendo la interacción. Toda comunicación interpersonal requiere la condición de estar presente, así como estamos nosotros, estamos frente a frente. Entonces, la presencia la consideramos en 2 formas: la intensidad de contacto o relación con uno mismo y la intensidad de contacto o relación con otros. Para definir estas 2 formas, se han... ¿Los demás participantes? ¿Digo? Es amplio, no sé. Tiene 20 minutos, le falta 5. Sí, solo. Entonces, entre los niveles de interacción tenemos 5, que es yo lejano, yo distante, yo próximo, yo cercano y yo íntimo. Yo distante. Un ejemplo conciso. Estamos en un velorio o en un funeral o en una iglesia, no tenemos la interacción no es íntima, porque nosotros sabemos en ese momento no estamos en un lugar como en un estadio que vamos a gritar. Sabemos en el momento de pararnos, en el momento de sentarnos, cómo hablar y qué tono de voz emplear en ese momento. Ese yo distante. Yo lejano es cuando nos encontramos a una persona en el supermercado o en el trabajo y tenemos una comunicación interpersonal. Y el nivel
nos aproximamos a conocer más a aquella persona, dejamos a un lado la observación que teníamos en el nivel distante y la falta de conocimiento que teníamos en el nivel lejano. El nivel de interacción cercano, aquí ya tenemos más profundidad, conocemos más sobre aquella persona, conocemos su presente y su pasado, conocemos cómo él actúa, cómo le gusta que lo traten. Y el último nivel de interacción, que es el nivel íntimo, que aquí lleva su máximo de entendimiento y comprensión. El nivel íntimo suele dejar huellas. También unidad y conexión. Un ejemplo primordial aquí es una pareja o una familia. Ahí se da el nivel íntimo, que es que hay momentos muy especiales que han pasado en compañía de esa persona. Estos son los 5 niveles de la interacción interpersonal. No hagamos. Expresen un solo punto los participantes, por ejemplo. Yo sé que el tema es amplio, pero el tiempo nos apremia y no podemos dar el lujo de desperdiciarlo porque faltan otros grupos. Entonces, aluda a un solo tema. Para las próximas presentaciones, si las tenemos, traten de ser sintéticos. Busquen en los puntos claves de un tema para que debatan sobre eso. Entonces, aludan a un solo punto. Tal vez no, si hay 20 características, no todas, sino que buscar lo más esencialmente visto. Continúe la que sigue. Bueno, muy buenos días. Voy a dar algo muy claro que son los tipos de mensajes. Existen racionales y emocionales. Los racionales son los que expresan las ideas y los emocionales son los que pasan por emoción. No se planean ni se ejecutan. También tenemos lo que son los propósitos. Los propósitos existen utilitario, social, terminal e instrumental. El social es el que se da en la sociedad. Y el utilitario es el que se utiliza, la palabra lo dice. El terminal es donde el objetivo que hemos planeado es el que se va a cumplir. Buenos días, compañeros. Presente, yo les voy a hablar de lo que es la conversación. Conversar es hablar con una o varias personas, con otra u otras. Es vivir, habitar en compañía, es comunicar y tener amistad. Unas personas con otras. Una conversación es una plática entre otras, entre dos o más. Es un diálogo que se establece de manera agradable. La conversación no debe ser interrogatoria. No es solo contestar un cuestionario en donde participan las personas. Se trata de ser precisa y que agrade realmente a las personas que están conversando. Muy bien, en resumen les voy a hablar sobre los apoyos verbales. Los apoyos verbales de la conversación son los hechos, son aquellos que ilustran, son los que constituyen las partes de una verdad que existe. Es como quien dice ver para creer. Si nosotros no miramos un hecho no podemos creerlo. También está la estadística, que es algo que habla de los números enteros. Por ejemplo, podemos decir que el alcohol es uno de los, en un porcentaje, podríamos decir en un 90%, que es la droga de más adicción en los jóvenes. También tenemos las opiniones, que nosotros pedimos la opinión a quienes nosotros la estamos conversando. Y las ilustraciones, que son aquellas donde nosotros tenemos más interés por saber de esa conversación. Yo les hablaré un poco sobre lo que es la entrevista. La entrevista consta de tres componentes: el entrevistador, el entrevistado y la interacción. Ahora, el entrevistador es el encargado de hacer las preguntas, de manejar el tiempo, de crear un ambiente de respeto. El entrevistado pues tiene que contestar las preguntas. La interacción, como toda comunicación interpersonal, debe ser dinámica. Ahora, dentro de la entrevista hay propósitos. Según el propósito, así será el tipo de entrevista. Por ejemplo, si yo digo que la entrevista tiene como propósito conocer un poco de información para evaluar, significa que esta entrevista es de tipo informativa. Ahora, si yo digo que esta entrevista tiene propósito de intercambiar conocimientos, puntos de vista, es una entrevista de tipo de entretenimiento. También dentro de la entrevista hay responsabilidades. Si entre más uno cumple las responsabilidades, la entrevista se de mejor calidad. Por ejemplo, el entrevistado tiene como responsabilidad
conocer o estar familiarizados con lo que es la información, con el tema a tratar para poder contestar de manera clara y directa. También debe seguir lo que es el guión que el entrevistador le está presentando. Aquí pasa algo siempre a veces en las entrevistas, que de repente el entrevistador le hace alguna pregunta, el entrevistador se da cuenta de que al responder esa pregunta sale perjudicado o de repente no le conviene contestar, y lo que hace es evadir o no protestar. Y en realidad es una responsabilidad del entrevistador contestar esa pregunta. El entrevistador también tiene como responsabilidad lo que es definir el propósito, las preguntas y manejar el tiempo. Bueno, pues muy buenos días. Yo les voy a hablar de qué es la entrevista. La entrevista puede darse en un contexto público, como es el caso de la entrevista periodística, que difunde a través de un medio masivo como es la prensa, la radio, la televisión, etc. La entrevista cuyo propósito es evaluar y formar opinión de un público sobre un tema controversial, ya que permite al entrevistado participar con respuestas en formato que ha sido planeado para obtener el resultado deseado. Bueno, los tipos de entrevistas: tenemos la entrevista judicial, que es la que se realiza en los foros para obtener información sobre el cumplimiento de las leyes, como por ejemplo, cuando alguien es acusado de cometer algún delito. Tenemos la entrevista diagnóstica y terapéutica, que es la que realizan los médicos y las enfermeras para obtener información sobre los síntomas que siente el enfermo. Bueno, en conclusión, vamos a ver si logramos alcanzar el objetivo. El objetivo, como les había dicho, era conocer a profundidad la comunicación interpersonal de la ética vale. Como todos los expertos, los panelistas, nos hablaron a profundidad acerca de la comunicación interpersonal, nos hablaron acerca de cómo se da esta comunicación, nos dijeron que se da entre un grupo determinado, entre varias personas, entre un público, y se da la comunicación interpersonal siempre se da que exista un emisor y un receptor. En este caso tenemos un ejemplo que los emisores estamos aquí frente a ustedes y ustedes son los receptores, son los oyentes, y aquí se está dando ya lo que es una comunicación interpersonal. Conocimos varias etapas de la comunicación interpersonal, algunos ejemplos, y el objetivo propuesto fue alcanzado, porque todos nuestros expertos panelistas nos hablaron y nos aclararon dudas que nosotros no conocíamos acerca de la comunicación interpersonal, y ahora sí puedo decir que nos podemos preguntar qué es la comunicación interpersonal y todos nosotros podemos contestar esa pregunta. Muy bien.